Muy buenos días, hermanos. Es un gozo para mí estar nuevamente con ustedes. Yo soy el pastor David Anglada de la Iglesia Cristiana Tiempo de Decisión. Y en la mañana de hoy nosotros vamos a estar explorando un tema muy importante que tiene que ver con las palabras, con el uso que nosotros le damos a las palabras. Ustedes saben que las palabras son muy importantes. Hay muchísimo que se ha dicho acerca de esto, acerca del poder que tienen las palabras, acerca de la manera en que nosotros a veces, al usar nuestras palabras, podemos traer bendición, podemos traer sanidad, podemos traer todo lo contrario, podemos traer maldición, podemos traer dolor. Hay mucho que se puede hacer con nuestras palabras. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar específicamente acerca del temor de Dios en nuestras palabras. En las palabras que nosotros usamos, puede reflejarse o podría no reflejarse la presencia o la falta de temor de Dios. El temor de Dios tiene que ver con todo aquello que nosotros sentimos y también hacemos basado en el reconocimiento de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. Y cuando nosotros sabemos que hay un Dios tan alto que traspasó todos los cielos, que hay un Dios que ha creado todas las cosas, que está en control de todo, y nosotros como personas creadas en un mundo creado y limitado, nos atrevemos a hablar y nos atrevemos a hablar delante de nuestro Dios. Ese hablar nuestro debería ser acompañado de un temor y un reconocimiento de aquel que está por encima de todas las cosas, de aquel que es nuestro creador, de aquel que es nuestro Dios. Y hoy, pues vamos a hablar acerca del temor de Dios en tus palabras. Yo quiero comenzar con un pasaje que está en el libro de Eclesiastés, el capítulo 5, y voy a leer del versículo 1 al 7. Lo voy a leer en la Reina Valera actualizada del 2015. Eclesiastés capítulo 5, versículos 1 al 7. Eclesiastés fue escrito por Salomón. Está justo después de los proverbios y es casi como una continuación de los proverbios, donde Salomón, observando la vanidad de la vida, aquello que ocurre dentro de este mundo y que las personas hacen, que a veces no tiene ningún sentido, y otras cosas que sí tienen un gran sentido en la vida, él escribe en medio de sus relatos estas palabras. Dice así: cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios que no saben que hacen mal. No te precipites con tu boca ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Pues de la mucha preocupación viene el soñar y de las muchas palabras el dicho del necio. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se complace en los necios. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del mensajero que fue un error. ¿Por qué habrá de airarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque cuando hay muchos sueños, también hay vanidades y muchas palabras. Pero tú teme a Dios. Este es un pasaje de la Escritura muy importante para nosotros que lo vamos a ver el día de hoy. Y aquí Salomón está hablando acerca de la locura, el error grave de presentarnos delante del Señor, estar delante de la presencia del Señor como estamos en todo tiempo, porque Dios está en todas partes y Dios nos ve en todo tiempo. Aquí en el tiempo del Antiguo Testamento, esto ocurría principalmente cuando las personas iban al templo, pero en el tiempo en que nosotros vivimos, en el pacto de la gracia en Cristo Jesús, nosotros estamos en todo tiempo ante la presencia de Dios, en todo tiempo siendo observados por Él, en todo tiempo Dios espera de nosotros un comportamiento particular. Pues aquí se nos dice
que nosotros debemos ser pocos con nuestras palabras, que usemos pocas palabras, mejor dicho. Que nosotros debemos ser cuidadosos en la manera en que podríamos llegar a comprometer nuestras vidas como en la manera en que usamos las palabras. Cuando las personas tienen una preocupación, cuando las personas simplemente andan divagando en sus sueños de su mente, cuando las personas simplemente hablan por hablar, pueden caer en la trampa de la necedad, pueden caer en la trampa del no reconocimiento del temor que le deben tener a Dios. Por eso termina esta porción de la Escritura diciendo, pero tú teme a Dios. El temor de Dios puede verse reflejado muy claramente en la manera en que nosotros hablamos. Jesús lo dijo bien, de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón está lleno de un desprecio por la figura de Dios, de una falta de reconocimiento de la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, entonces hablaremos de esa manera. Por el contrario, cuando nosotros somos personas que comprendemos que Dios, nuestro Dios Todopoderoso, ¿no?, es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, también somos embajadores de su reino, también estamos aquí en esta tierra para representarlo en todas las cosas. Entonces somos muy cuidadosos a la hora de hablar. Aquí nos explica que hacer el sacrificio de los necios es algo que muchos hacen y que no saben que hacen mal. En este caso se está refiriendo a este sacrificio en el sentido de que cuando a veces las personas usan sus palabras, se comprometen delante de Dios con sus palabras. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos tal vez visitado una congregación? Quizás cuando no conocíamos al Señor y al principio de conocer al Señor y visitábamos una congregación, estábamos en medio de un culto al Señor, veíamos las personas alabando al Señor, cantándole al Señor y escuchábamos una predicación que movía nuestros corazones y en medio de todo eso, en nuestra mente o con nuestras propias palabras, hablábamos. Y hacíamos un compromiso delante de Dios. Decíamos algo así como que, Señor, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Yo te serviré toda la vida. Esas palabras deben ser tomadas delante de Dios, son tomadas delante de Dios y por Dios de una manera mucho más grande a como nosotros las consideramos. Cuando un esposo y una esposa se van al momento del matrimonio y hacen sus votos matrimoniales, sus juramentos matrimoniales, su compromiso matrimonial, en ese momento están declarando unas palabras, están expresando un compromiso que Dios lo toma demasiado serio. De la misma manera ocurre con cosas un poco más efímeras y que no parecerían tan importantes, como los momentos donde andamos simplemente soñando, simplemente pensando en las cosas de la vida, o en momentos donde andamos preocupados por diferentes asuntos de la vida. Lo que viene a nuestra mente, lo que sale por nuestra boca, podría llegar a comprometernos. Y hoy estamos viendo esto. Quiero que también miremos este tema, pero desde otra perspectiva. Y vamos a volver y a continuar viéndolo desde el momento, desde la perspectiva que lo estábamos viendo. Pero quiero que pensemos un poco en ese momento en que nosotros aún no conocíamos a Jesucristo. Y para aquellos de ustedes que están viendo este mensaje y ustedes dicen, yo realmente no entiendo mucho de esto o no, sinceramente nunca le he entregado mi vida a Jesucristo. No sé si mi vida deba ser entregada por completo a Él. Esta parte es muy importante para usted, porque hubo algo que Jesús dijo y está en Lucas el capítulo 14, versículos 25 al 35. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice así:
Grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que empezó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono, hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Precisamente hace unos días, nosotros como congregación estábamos viendo esta historia de Lot, la historia de Lot allá en el libro de Génesis, y cómo su esposa, al mirar atrás, en desobediencia a lo que Dios les había dicho, ella queda convertida en una estatua de sal. Y hablábamos de que eso ocurrió con ella porque ella y su esposo, ellos deberían haber sido la sal, la luz en ese lugar, en Sodoma y Gomorra, donde ellos estaban. Por el contrario, ella, en el momento de huir, en vez de obedecer a la voz de Dios, simplemente mantuvo su corazón en la ciudad que ahora estaba siendo destruida y miró hacia atrás. Su corazón todavía estaba relacionado con el mundo. Y cuando esto es así, la sal se manifiesta, se vuelve en ese caso insípida, para nada sirve. Quien debió haber sido sal en ese mundo, en ese tiempo, de momento se convierte en algo totalmente inservible. Lo mismo ocurre en este relato que Jesús está hablando. Pero aquí Jesús está hablando acerca de esta sal que se vuelve insípida en un sentido. En el sentido de aquellos que con emoción quizás quieren venir y entregar sus vidas a Él. Sin embargo, no han calculado el costo del discipulado. No han calculado lo que les tomaría verdaderamente seguir al Señor. Y las personas vienen al Señor sin haber hecho ese cálculo, sin haber comprendido que esto les va a costar todo en su vida. Todo, aún lo más que aman en su vida, va a tener que tener un segundo plano a fin de ellos poder seguir verdaderamente a Jesucristo. Muchas personas no hacen ese cálculo de manera correcta y les ocurre como Jesús habla en esta historia, donde es como aquellos que comienzan a construir algo y después de haber puesto el cimiento no pueden acabar la obra. Y se convierte en algo que resulta ser una vergüenza para ellos. En otros casos, para muchos podría ser una total destrucción, tal como aquel hombre que va a ir a la guerra, aquel rey que va a ir a la guerra con 10,000, pero su contrario viene contra él con 20,000. Y él necesita calcular si realmente va a poder. En este mundo donde nosotros estamos, un mundo que está rodeado por la maldad del maligno, de Satanás, un mundo donde los hijos de Dios no pertenecen, tal como Jesús dijo, porque nosotros no somos de este mundo, sino que somos ciudadanos de un reino celestial, de un reino de Dios en los cielos. Nosotros, mientras estamos en este mundo, estamos aquí en el sentido natural como con una desventaja, rodeados por toda la maldad, rodeados
por todo aquello que no desea lo que es de Dios. Y si nosotros queremos estar en este mundo, pero no ligados con la manera de pensar y de vivir de este mundo, sino con la de Dios, primero tendríamos que tomar un buen cálculo. Tendríamos que considerar seriamente si esto se va a poder hacer. Y aquí es donde viene el asunto de las palabras. Porque en medio de ese cálculo, algunos calculan muy rápidamente no para su beneficio y se comprometen. Y dicen en sus corazones, yo voy a servir al Señor con toda mi vida. No importa lo que tú me pidas, Señor, yo voy a seguirte. Señor, con tal de que mi vida termine contigo, haz conmigo lo que tú quieras. ¿Cuántos de ustedes han usado esas palabras? Y lamentablemente, contrario, muy contrario, y este es el mensaje principal que queremos ver el día de hoy, contrario a como muchos hemos llegado a pensar en diferentes ocasiones, esas palabras Dios las toma demasiado en serio. Mucho más serio de lo que nosotros o las personas parecerían tomarla en muchas ocasiones, reflejando así una falta de temor de Dios. Así que si usted es una persona que al escuchar el mensaje de Jesucristo, un mensaje de salvación, un mensaje donde usted, la maldad con la cual usted ha nacido, esa naturaleza de maldad, de pecado, que lo ha llevado a usted a siempre querer hacer lo bueno, pero nunca poder hacerlo, siempre terminar haciendo lo que no es bueno, lo que no es aprobado por Dios, y usted está cansado de eso, y usted sabe que los pecados de usted necesitan un perdón, que la conciencia de usted tiene que quedar totalmente limpia, y usted se encuentra con el mensaje del Evangelio de Jesucristo, y usted quiere recibir esa salvación que solo viene por medio de la obra del Hijo de Dios, pero en este momento, al sentirse de esa manera, usted necesita calcular el costo de esto. Usted necesita calcular si de verdad usted le va a entrar a esto. O si realmente usted lo va a decir por la emoción, quizás de los que están alrededor de usted, o por la emoción relacionada a la circunstancia en la cual usted se encuentra, pero más tarde usted tal vez va a querer darle para atrás a sus palabras. Especialmente cuando usted empieza a notar lo que Dios pide de usted. Que usted lo ame de todo corazón, que usted lo siga a Él y que le obedezca a Él, que usted comprenda la autoridad que Él tiene sobre la vida de usted y que ya usted no manda sobre su vida, sino que ahora Él manda sobre la vida de usted, lo cual Él va a manifestar de muchas maneras en su vida y va a ser de gran gozo y de gran salvación como ha sido para muchos de nosotros. Pero aún habiendo dicho eso, usted necesita hacer el cálculo, y calcular ese costo y no comprometerse con sus palabras si realmente no es algo que usted está dispuesto a seguir hasta el final. Y bueno, esto aplica especialmente a todos nosotros desde el momento en que quisimos venir a Jesucristo y para todos aquellos que están por venir a Jesucristo. Y yo confío que muchos de ustedes, al calcular el costo, se den cuenta que realmente la mejor decisión es la decisión por Jesucristo. Pero que usted haga un compromiso que es de todo corazón. Jesús dijo más acerca de estas cosas. Dijo, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versos 33 al 37, en la Nueva Versión Internacional, dice así: también han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno.
Aquí Jesús está hablando de cómo Él espera que nuestro hablar sea un hablar seguro. A veces nosotros podríamos decir, bueno, yo hablé locamente, hablé impulsivamente, hablé rápidamente, le dije esto a esta persona, pero no sabía lo que estaba diciendo. No es como que me comprometí, no es como que hice un juramento con la otra mano puesta en la Biblia. Sin embargo, para Dios, todo lo que hablamos se convierte en un compromiso serio. Todo lo que nosotros decimos que haremos es serio. Jesús dio un ejemplo en una ocasión donde él dijo que habían dos hijos y uno de esos hijos dijo que iría con su padre a ayudarlo en algo. Y el otro dijo que no iría. Pero luego el que dijo que iba a ir no fue. Y el que dijo que no iba a ir terminó yendo. Y luego preguntó cuál de ellos estaba bien. Precisamente el que terminó yendo. Era importante terminar obedeciendo. Sin embargo, comprometernos en nuestro corazón con palabras y después considerar que nuestras palabras no fueron tan serias y que para Dios no son como un juramento, es un error grave en nuestras vidas. Y yo lo veo constantemente en la vida de muchos creyentes. De hecho, este es un tema que muchos de los varones, por ejemplo, en la congregación, recordarán que hace varias semanas estuvimos hablando un poco acerca de este tema. Cuán serio es el compromiso, las palabras que nosotros usamos y la manera en que nosotros nos comprometemos con nuestras palabras delante del Señor. Aun si nadie nos ve, cuando nosotros hablamos delante de Dios, aun cuando no hablamos con la boca, sino con el corazón, y declaramos algo de todo corazón delante de Dios, Dios luego espera algo basado en ese compromiso que hemos hecho en nuestro corazón. Esto también es hablado, mencionado por el apóstol Santiago. En Santiago 4, versículos 13 y 14 dice así: ahora escuchen esto, ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. El apóstol Santiago está hablando acerca del error de nosotros hablar sin temor de Dios. Hablar como si fuéramos algo tan grande como Dios. Cuando nosotros decimos, yo tengo estos planes y yo voy a hacer esto. Y no tomamos en cuenta, como dice luego el apóstol Santiago, que digamos, si Dios quiere, que tomemos en cuenta a Dios. No es que usted tenga que repetir la frase si Dios quiere cada vez que usted dice algo en la vida, pero que usted tenga en cuenta a Dios en lo que está haciendo, en lo que se está comprometiendo. Y más aún, que usted sea cuidadoso al hablar y no hable con soberbia como si usted fuese Dios. En muchas ocasiones nosotros podemos caer en la trampa de hablar casi como si fuéramos Dios, porque estamos hablando del día de mañana, estamos hablando de lo que haremos como sin tomar en cuenta que es Dios el que tiene el control de todas las cosas. Hablar descuidadamente es muy peligroso. A fin de cuentas, nosotros somos como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece, mientras que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y Él es todopoderoso y debe ser tomado en cuenta en todos nuestros asuntos. Eso es lo que la palabra nos está mostrando. También Santiago dice en el capítulo 5, verso 12, sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. ¿Por qué dice que nosotros seríamos condenados? Porque también dice el apóstol Santiago
que aquellos de nosotros que en un momento nos queremos hacer maestros, podríamos tener una mayor condenación. En el siguiente sentido, cuando yo, hermanos, aquí estoy predicándoles a ustedes y estoy compartiendo esta palabra que sé que viene del Señor, pero de todo corazón no vivo de acuerdo a lo que estoy hablando, es peligroso para mi vida. Es peligroso para mi vida y tengo que predicar en cada ocasión con gran temor de Dios, porque sé que lo que estoy enseñando lo tengo que vivir. Yo sé que aunque no fuese predicador, todo lo que hablo tiene que ser respaldado por una vida que honra al Señor. Hablar descuidadamente, que nuestro sí termine siendo un sí pero o un no pero, se convierte en algo peligroso para nuestras vidas. Porque entonces estamos bajo la condenación no de Dios, sino de nuestras propias palabras. Porque con nuestras propias palabras, dice la Escritura, seremos juzgados nosotros. De acuerdo a como hemos hablado, seremos juzgados. Allá en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, hay una expresión muy importante de cómo Dios piensa acerca de esto, y esto lo dijo Moisés. Allá en Deuteronomio 23, versos 21 al 23, dice así: si le haces una promesa al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla, porque sin duda Él demandará que se la cumplas. Si no se la cumples, habrás cometido pecado. No serás culpable si evitas hacer una promesa. Pero si por tu propia voluntad le haces una promesa al Señor tu Dios, cumple fielmente lo que le prometiste. Señor, si a mí me dan un aumento de sueldo de ese primer cheque que yo voy a ganar, yo le voy a dar $100 a un homeless que esté en la calle. Y usted se encuentra con un homeless en la calle y usted le da $50. Y usted se quiere convencer a usted mismo de que usted ha hecho una gran obra. Sin embargo, para Dios es un pecado muy grave, muy serio. Usted se comprometió con sus palabras delante de Dios, entre usted y Dios solo. Y Dios contaba, se lo voy a poner de esta manera, con que usted al encontrarse con ese hombre que Dios le puso en el camino, usted le entregará los $100 y no $50. Y yo podría decir, bueno, pero $50 para un hombre ya es mucho, con eso duerme en un lugar y come por varios días. Sin embargo, para Dios lo importante es que nosotros vivamos en la integridad de lo que hemos decidido creer. Después de todo, la fe funciona de esta manera. ¿Qué es la fe? Hemos dicho en muchas ocasiones que la fe es la fidelidad a lo que Dios ha hablado. Si yo digo que yo creo en algo que Dios ha hablado, debo vivir de acuerdo a como yo he dicho que he creído. Si en mi corazón me he comprometido con la fe, también debo vivir de acuerdo a la fidelidad que viene por medio de esa fe. En Levítico 27 hay otro pasaje importante y me gusta este pasaje porque con esto vamos a ver que no se trata simplemente de hablar bien. Este no es un mensaje acerca de que usted necesita aprender a hablar bien y ser cuidadoso con cómo dice algo o cómo no lo dice. Sí, creo que eso también lo podemos sacar de lo que hemos leído hasta ahora, pero es mucho más que esto. Tiene que ver con que nuestro corazón, porque cuando hablamos es un reflejo de lo que está en nuestro corazón, aun cuando supuestamente nos equivocamos al hablar. Pero si yo hablo, si yo tengo algo en el corazón que estoy expresando delante de Dios de alguna manera, tal vez lo escribo, tal vez lo pensé, pero en mi corazón quedó comprometido delante de Dios, o tal vez lo expresé con palabras. Sea como sea, no se trata de un hablar bonito o hablar bien.
todo lo que yo haga con mi corazón debe tener la comprensión de que Dios es santo, de que yo necesito comprender que es importante el temor de Dios. Aquí en Levítico 27, aquí casi en los últimos versículos de este libro de Levítico, quiero leerles el versículo 26 y el 28. Lo voy a leer en la Reina Valera actualizada del 2015. Dice así, el 26, nadie consagrará al primogénito de los animales, ya que por ser primogénito pertenece al Señor. Sea ternero o cordero, es del Señor. Déjenme detenerme allí un momento. Aquí habla acerca de cuando en aquellos tiempos se consagraba el primogénito de los animales para el Señor. Esto es algo que todavía sigue vigente el día de hoy y es lo que nosotros conocemos como las primicias. El primer fruto de algo. Claro, ahora no tenemos, la mayoría de nosotros no tenemos animales y le damos al Señor el primogénito de ese animal, pero sí tenemos un cheque que nos viene por un trabajo que hemos hecho o tenemos cualquier otra manera de obtener una posesión para nosotros o un bien o un recurso para nosotros y todo viene de Dios. Aquí dice algo, nadie consagrará el primogénito de los animales, ya que por ser primogénito le pertenece al Señor. Sea ternero o cordero, es del Señor. Le voy a decir qué está diciendo aquí. Aquí está diciendo que usted no puede decir, esto yo lo voy a comprometer para el Señor cuando ya era algo que era del Señor. Es como si yo digo, el ejemplo que está diciendo aquí, es como si alguien dijese, esta es la primicia del Señor, pero yo la voy a usar para dársela al Señor de esta otra manera. No, ya es la primicia del Señor, no la puedes tocar, es la primicia del Señor. En el versículo 28, hablando del tema de los diezmos, dice, no se venderá ni se rescatará ninguna cosa que alguien haya dedicado por completo al Señor. De todo lo que posee, trátese de personas, de animales o de los campos de su posesión. Todo lo dedicado por completo será cosa muy sagrada al Señor. Yo no puedo decir esto es de Dios, que algo que ya es de Dios, comprometerlo para otra cosa. Y me quiero explicar bien para que no se cause esta confusión. A veces nosotros simplemente somos descuidados en la manera de hablar, como ya hemos hablado hasta este momento. Pero aquí se nos está hablando de cuando nosotros no solamente somos descuidados, sino que somos ignorantes de lo que Dios espera de nosotros. Hay cosas que ya Dios ha dicho, me pertenece. En cuanto a esas cosas, ni siquiera debo proferir una palabra. Le voy a dar un ejemplo práctico. Imagínense que hay dos personas casadas. Hay un matrimonio. Y uno de ellos dice, yo mis ojos los voy a comprometer para no mirar a ninguna otra persona que no sea a mi esposa o a mi esposo. Eso delante de Dios es un hablar descuidado. ¿Por qué? Porque ya hiciste un voto matrimonial. Al hablar de esa manera, no estás tomando en cuenta cuán serio fue lo que hiciste anteriormente, que incluía eso de tus ojos y mucho más. Cuando nosotros no tomamos en cuenta que un día le entregamos nuestra vida al Señor y que debido a eso, ya con eso hicimos un voto, un compromiso, un juramento ante Dios demasiado sagrado, empezamos a hablar como si todavía hay cosas que ya les dimos a Dios que todavía consideramos si se las vamos a dar o no a Dios. Yo voy a obedecer por completo ese consejo que me den los pastores. Hablar así es descuidado. Y otra vez repito, no se trata de hablar o de hablar bien, de hablar bonito.
Se trata de yo entender que cuando yo hablo, a veces estoy hablando de más. A veces estoy hablando de más porque no estoy tomando tan en serio lo que ya yo comprometí al Señor. Para el Señor, los compromisos que he hecho, sabiéndolo o no sabiéndolo, con mi corazón, son totalmente inalterables. Y yo hablar acerca de algo que ya Dios espera, algo de mí, como si todavía yo pudiese decidir acerca de eso, es peligroso. Es una falta de temor de Dios. Yo sé que no todos van a comprender esto, realmente lo sé. Y les pido al Espíritu Santo que se lo muestre y que de todo corazón usted trate de comprender lo más principal de lo que estamos hablando aquí. Que si alguna vez te has comprometido con tus palabras ante el Señor, Dios espera de ti una entrega absoluta. Para Dios no existe esta cosa que dice, es que hablé de más. No existe eso para Dios, simplemente no lo existe. Eso no quiere decir que usted, reconociendo que usted en una ocasión de verdad habló de más y usted necesita arrepentirse y usted darle para atrás a algo que no es de Dios y en lo cual usted se comprometió, Dios es el primero que espera que usted le dé hacia atrás para eso. Pero si algo era de Dios y es de Dios y usted se comprometió hacia eso, Dios no le va a aceptar a usted algo que diga no sabía lo que estaba diciendo. Dios no le va a aceptar a usted que usted diga, bueno, pero es que cuando yo me casé con esta persona yo no sabía lo que estaba haciendo. Porque Dios el matrimonio lo reconoce como algo totalmente sagrado, es de Dios. Usted no se puede arrepentir de eso. Usted no puede decir, bueno, yo me arrepiento de haberle dicho a mis hijos que iba a leer la palabra al menos una vez a la semana con ellos. Es de Dios. Usted no se puede echar para atrás de esto. No hay un arrepentimiento en esas palabras. Usted no puede decir, Señor, es que hablé de más, realmente no lo voy a hacer. Si usted dice, yo me quiero ir a pasear y a disfrutar de la vida y de ahora en adelante yo no voy a compartir los fines de semana con mi familia porque me los voy a dedicar a mí solo, y usted habló de esa manera, obviamente eso no es de Dios. Puede echarle para atrás a esas palabras, échele para atrás esas palabras, Dios espera que usted le dé para atrás esas palabras. Pero cuando algo es de Dios y usted lo declaró, Dios espera seriamente de usted que usted siga hasta el final con esas palabras y no hay vuelta atrás. Cuando usted dijo, le voy a entregar mi vida a Jesucristo, voy a serle obediente a Él en todas las cosas, porque eso dijo Jesús, que fuésemos por todo el mundo y predicáramos el Evangelio a toda criatura, que hiciéramos discípulos de todas las naciones, que los bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que les enseñáramos a guardar todas las cosas que Él había mandado. Si usted, al estar en el otro lado de esa ecuación, usted un día dijo, sí, yo recibo a Jesucristo, entonces Dios espera que usted guarde todas las cosas que Él ha mandado. Usted ahora no puede decir, sí, pero es que yo no sabía que sería de esta manera. Quiero con este mensaje traer algo que se ha perdido en una gran porción de lo que hoy se reconoce como la iglesia del Señor, y es el temor de Dios. En la Biblia, el temor es una palabra mucho más fuerte que como nosotros la usamos, al menos en el español. En el español decimos temor de Dios. No nos gusta la palabra miedo, porque la palabra miedo implica que la otra fuente de ese miedo, aquello a lo cual yo le tengo miedo, es algo malvado que me viene a lastimar. Y en ese sentido yo no puedo ver así a Dios.
Pero la palabra es aún mayor que esa en el original griego. Es la palabra phobos, de donde sale la palabra que los psicólogos usamos, la palabra fobia. Un miedo total y descontrolador de la persona. Pero en este caso, Dios espera un phobos de parte de usted, un temor profundo de parte de usted, reconociendo quién es Él, lo cual incluye que es un Dios bueno, pero también un Dios que espera que usted siga por completo las palabras que usted le compromete a Él de todo corazón. Las diga con la boca o las haya dicho con su corazón, tal como vimos en varios de los pasajes que vimos anteriormente. Dios espera de usted que usted siga hasta el final con lo que usted ha dicho que va a seguir en cuanto a Él, siempre y cuando es algo que realmente vino de Él. Si no vino de Él, entonces usted debe arrepentirse de eso y moverse hacia el camino del Señor. Para que terminemos, hay dos historias que yo quiero compartir con ustedes y que son de las historias que más han impactado mi vida en cuanto a cuando he leído la palabra de Dios. Son historias realmente un poco difíciles de digerir, especialmente la primera que les voy a leer, y esto se encuentra en Jueces, el capítulo 11, y yo voy a leer del versículo 30 al versículo 40. El contexto de esto es este hombre que es escogido por el pueblo de Dios, Jefté, escogido por el pueblo de Dios para librarlo, en este caso de los amonitas, uno de los enemigos del pueblo de Dios. Y en el momento en que Jefté iba a pelear, a batallar contra los amonitas, Jefté empieza a hablar de la siguiente manera. Dice así: y Jefté hizo un voto al Señor diciendo: si de veras entregas en mi mano a los hijos de Amón, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a mi encuentro cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Detengámonos aquí. Dios no tiene nada que ver con el hacer sacrificios humanos. De hecho, es algo que Dios detesta totalmente. Es más, esa fue una de las razones principales de por qué Dios mandó a destruir alguna de esas otras civilizaciones y esos otros pueblos que estaban, porque esos lugares hacían esto. En esas ciudades se sacrificaban a los niños, se sacrificaban a las personas para los dioses de ellos. Dios no avala esta clase de holocausto en este sentido. Sin embargo, era de la voluntad de Dios librar al pueblo de él de los amonitas. Y Jefté le está prometiendo a Dios que la primera persona, cuando él regresase a su casa, luego de la batalla, si Dios le daba la victoria, esa persona él la daría en holocausto al Señor. ¿Ok? Versículo 32. Jefté fue hacia los hijos de Amón para combatir contra ellos y el Señor los entregó en su mano. Él les causó una gran derrota desde Aroer hasta la entrada de Minit, 20 ciudades y hasta Abel Keramim. Así fueron sometidos los hijos de Amón por los hijos de Israel. Entonces Jefté llegó a su casa en Mizpa, y he aquí que su hija salió a su encuentro con panderos y danzas. Ella era su única hija. Aparte de ella no tenía hijo ni hija. Y sucedió que cuando él la vio, rasgó sus ropas y dijo: ay, hija mía, de veras me has abatido y estás entre los que me afligen, porque he abierto mi boca ante el Señor y no podré retractarme. Entonces ella le respondió: Padre mío, puesto que has abierto tu boca ante el Señor, haz conmigo de acuerdo con lo que salió de tu boca, ya que el Señor ha hecho venganzas contra tus enemigos, los hijos de Amón. Además, dijo a su padre: que se me conceda esta petición. Déjame sola durante 2 meses para que vaya y ande por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeros. Y él dijo: ve. Le dejó ir por 2 meses, y ella se fue con sus compañeras por los montes
y lloró su virginidad. Pasados los 2 meses, ella volvió a su padre y él cumplió con ella el voto que había hecho. Ella no conoció varón. De aquí proviene la costumbre en Israel de que año tras año las jóvenes de Israel van a entonar lamentos por la hija de Jefté, el galaadita, 4 días al año. No se sabe realmente con total certidumbre si Jefté, al hablar de dar un holocausto a su hija, en este caso, es lo que le tocaría hacer, si simplemente la mató. O si versiones como esta que acabo de leer implican y sugieren un poco más si simplemente esto quiere decir que su hija no sería dada en casamiento. Y obviamente era su única hija, él no tenía ninguno otros hijos, por lo tanto, él perdería su descendencia para siempre, nunca podría salir adelante. Y su hija tendría en ese caso, en esa cultura, la vergüenza, el dolor de tener que quedarse en su casa guardando su virginidad para siempre. Sea como sea, realmente no es el punto. El punto importante es que este hombre, al comprometer sus palabras, tuvo un efecto que en este caso afectó seriamente a su hija, quizás la persona que él más amaba o de quienes más amaba, era su única hija. Y esto tuvo un gran efecto sobre la vida de ella porque él se comprometió y una vez habiendo dado la palabra ante Dios, él sabía que no la podía dar hacia atrás. Yo le pido al Señor que el Espíritu Santo ponga en cada uno de nosotros ese mismo espíritu, esa misma actitud de Jefté. No la de hablar ligeramente y descuidadamente, porque el resultado de esto no fue culpa de Dios, fue culpa de las palabras de Jefté, no de Dios. Hay historias como esta que se usan para hablar mal de Dios y precisamente por causa de aquellos que creen en el Señor, pero que hablan ligeramente, aún terminando haciendo lo bueno, terminan siendo obstáculos para muchos que están allá afuera y que no entienden cómo son las cosas de Dios. Y esto también pasó con Jefté, con la historia de Jefté, lamentablemente. Muchos la han usado para acusar a Dios de algo terrible, cuando no fue culpa de Dios, sino de Jefté, que abrió la boca. No es esa parte la que yo le oro al Señor para que esté en cada uno de nosotros, la parte impulsiva de hablar, sino la parte que está comprometida en llegar hasta el final una vez hemos hablado ante Dios. Que venga en nosotros un peso tan grande por el reconocimiento de quién es Dios, aun si nadie nos ve, y especialmente cuando nadie nos ve. Que nosotros con total integridad terminemos siendo personas que ante Dios nuestro sí es un sí y nuestro no es un no. Conociendo que todo lo que es más allá de eso, todo lo que incluye un pero, luego de haber comprometido nuestras palabras, es algo que glorifica a Satanás y no a nuestro Señor. Y nosotros queremos darle gloria a nuestro Dios. Yo le pido al Señor que traiga ese espíritu a cada uno de nosotros. Lo otro que quiero leerles a ustedes está en Números, el capítulo 30. Y en Números, el capítulo 30, voy a leer desde el versículo 3 en adelante. Y esta es una porción de la Escritura muy importante y muy interesante. Porque aquí también le vamos a poner una responsabilidad muy grande a todos los varones, a todos los papás, me refiero a los papás hombres y también a los hombres esposos, todos los esposos y a todos los papás. Esto está en el Antiguo Testamento, es una ley que Dios le dio al pueblo, es algo del tiempo de la ley, pero esto ilustra un principio, más allá de una ley, ilustra un principio
de cómo Dios piensa, acerca de la seriedad que Dios le da a los votos, al hablar delante de Dios y comprometernos con nuestras palabras. Pero también muestra el corazón de Dios acerca de la autoridad dentro del hogar. Dice de esta manera: cuando una joven, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, cuando una joven que todavía viva en casa de su padre haga un voto al Señor y se compromete en algo, si su padre se entera de su voto y de su compromiso, pero no le dice nada, entonces ella estará obligada a cumplir con todos sus votos y promesas. Pero si su padre se entera y no lo aprueba, todos los votos y compromisos que la joven haya hecho quedarán anulados y el Señor la absolverá porque fue el padre quien los desaprobó. Si la joven se casa después de haber hecho un voto o una promesa precipitada que la compromete y su esposo se entera, pero no le dice nada, entonces ella estará obligada a cumplir sus votos y promesas. Pero si su esposo se entera y no lo aprueba, el voto y la promesa que ella hizo en forma precipitada quedarán anulados y el Señor la absolverá. La viuda o divorciada que haga un voto o compromiso estará obligada a cumplirlo. Déjenme detenerme allí. Aquí está hablando de varios escenarios. Este último que se menciona es el de una viuda o una divorciada, una mujer que vive sin esposo. En ese caso, el voto que ella haga delante de Dios en el momento en que precipitada o bien pensadamente se comprometa con sus palabras, Dios lo considera algo totalmente serio y lo tiene que cumplir, la hace a ella responsable. Sin embargo, en el hogar, con la autoridad que Dios ha puesto sobre el varón en el hogar, cuando un hijo, en este caso menciona una hija, y cuando una esposa hablan precipitadamente, el esposo, si no escuchó, no es responsable, dice aquí. Pero si él escuchó, en ese momento o muy prontamente, él necesita tomar una determinación. Si esas palabras, él al quedarse callado, un problema de muchos varones el día de hoy, él está ahora haciéndose responsable del compromiso que la mujer o la hija, el hijo, ha hecho. Quiere decir que para Dios esto es tan serio que Dios, esto de hacer votos y hacer compromisos y el hablar, aún el hablar descuidadamente en muchas ocasiones, es algo que Dios inmediatamente va a la cabeza. No nos olvidemos de Adán y Eva. Dios le dio a ellos la orden directamente a Adán de que no comieran de aquel árbol. Cuando Eva fue engañada por la serpiente y comió, no entró el pecado al mundo de esa manera, sino que después de que Adán también comió, entró el pecado a la humanidad. Y Dios fue donde Adán y le preguntó a Adán, no habiendo sido él el primero que pecó, pero siendo él el responsable de lo que acababa de ocurrir. Lo mismo ocurre con las palabras. Muchas veces los hijos, las hijas, las esposas pueden hablar descuidadamente. Y un hombre de Dios es llamado a detener esa manera de hablar y cancelar eso, cancelar ese compromiso. Les voy a dar un ejemplo práctico. Imagínese que su esposa o su hija le dice a usted, yo voy a ayunar 50 días y no voy a comer ni a tomar agua. Usted sabe que romper ese ayuno antes del tiempo comprometido es una cosa muy seria delante de Dios. Sin embargo, usted se queda callado. Esa persona se va a morir, porque no hay nadie que aguante, ni en la Biblia ocurrió, que aguante 50 días sin comer y sin tomar. Y Dios va a responsabilizarlo a usted, el varón, por esta situación. Pero imagínese que usted escuchar esto, el varón,
usted dice, no, esto no puede ser así. Esto no es correcto hacerlo de esta manera. Si vas a ayunar, lo vas a hacer responsablemente delante del Señor y considerando el verdadero propósito del ayuno y lo que sea que le tenga que enseñar su hijo, su hija, su esposa en ese momento. Ya si esa persona, la esposa, la hija, lo quien sea, decide desobedecer eso, corre por su cuenta. Pero el varón tiene el poder de anular unas palabras habladas descuidadamente en su hogar. Esto es poderoso. A veces nosotros miramos esto y lo miramos como un peso grande. Se nos olvida cuán grande es Dios. Se nos olvida cuán todopoderoso es nuestro Creador. Cuán temible es Dios. Es un Dios que debe ser temido. Sí, es nuestro Padre. Sí, Jesucristo es nuestro hermano mayor. Todo eso es cierto. Sí, Él nos trata a muchos de nosotros como amigos. Todo eso está muy bien. Sin embargo, hay que temerle de todo corazón. Y a nosotros nos corresponde juzgar las palabras, ver si algo viene o no viene de Dios. Y el varón tiene esa responsabilidad. Y no solo la responsabilidad, sino también la bendición de poder cancelar algo que ha sido hecho de manera impulsiva, que ha sido hecho de manera descuidada, de manera precipitada, como dice el pasaje aquí. O que simplemente tal vez se pensó bien, pero el varón no ve que esto viene de Dios. Esto llama a los varones a una intimidad y a una entrega con el Señor, tal de que usted tenga un discernimiento muy grande. También llama a los hijos, también llama a las esposas a un cuidado, a una protección hacia el varón y las autoridades, la autoridad en el hogar, de no hablar descuidadamente para que esto no redunde sobre ellos y venga un mal sobre ellos a causa de un descuidado, de una manera descuidada de hablar o comprometerse con nuestras palabras delante del Señor. En fin, lo que hablamos tiene un peso muy serio ante un Dios muy santo que nos ha creado y que no espera que nosotros usurpemos su lugar de Dios al momento de hablar con nuestras palabras. Si nos comprometemos, debemos cumplir con lo que hemos hablado. Si hablamos mal, eso necesita ser cancelado, ya sea porque la persona se arrepiente, porque no es algo de Dios, o porque el varón en la casa, quien sea que es la autoridad en la casa, establezca un orden para eso y declare que eso no va. Sigue diciendo aquí, cuando una mujer casada haga un voto o bajo juramento se comprometa en algo, si su esposo se entera, pero se queda callado y no lo desaprueba, entonces ella estará obligada a cumplir todos sus votos y promesas. Pero si su esposo se entera y los anula, entonces ninguno de los votos o promesas que haya hecho le serán obligatorios, pues su esposo los anuló. El Señor la absolverá. Qué maravilloso es este sentido protectivo que Dios puede permitir que haya en un hogar cuando la autoridad del hogar está parada delante del Señor de tal manera que no va a permitir que lo descuidado dañe el corazón de su esposa, la ponga en un compromiso inadecuado delante de Dios, si ese fuera el caso. El esposo tiene la autoridad de confirmar o de anular cualquier voto o juramento de abstinencia que ella haya hecho. En cambio, si los días pasan y el esposo se queda callado, su silencio confirmará todos los votos y compromisos contraídos por ella. El esposo los confirmará por no haber dicho nada cuando se enteró. Pero si llega a anularlos después de un tiempo de haberse enterado, entonces él cargará con la culpa de su esposa. Estos son los estatutos que el Señor dio a Moisés en cuanto a la relación entre esposo y esposa y entre el padre y la hija que todavía viva en su casa. Mire qué interesante. Y de hecho, en cuanto a los hijos, esto es para los hijos que todavía viven en casa, ¿verdad? Aquí se puede ver el corazón de Dios en todo esto.
Y podemos ver la protección y el cuidado de Dios en estas palabras. Aquellos que insisten en hablar descuidadamente necesitan comprender que hay un mal muy grande que están haciendo y que necesitan revisar la manera en que piensan, la manera en que en sus corazones se quejan tal vez delante de Dios, la manera en que aún en ocasiones hablan, aún a solas, delante de Dios, de una manera que no corresponde delante de Dios, pero que Dios sí va a tomar muy en serio en cada ocasión. En Gálatas 6 dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Esto muy bien aplica a las palabras y a los compromisos que hacemos delante del Señor. Para terminar, finalmente les quiero leer para todos aquellos que aún no han conocido a Jesucristo. Hay algo que finalmente que yo quiero decir para ustedes. Allá por el Deuteronomio capítulo 30, hay un momento donde Moisés, luego de haberle hablado al pueblo de Israel acerca de los muchos mandamientos que Dios les había dado, les dice a ellos que los mandamientos esos que Él les había dado no estaban lejos de ellos, estaban cerca de ellos. Y que no debían decir ellos que ¿quién irá hasta el cielo a buscar esos mandamientos? ¿O quién irá al otro lado del mar, dice en Deuteronomio, para encontrar esos mandamientos? Para encontrar una comprensión a esos mandamientos de Dios. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento usa ese mismo pasaje, esa misma frase que Moisés utilizó para mostrarnos algo muy precioso el día de hoy. Y dice así, así describe, esto está en Romanos 10, versículos 5 al 11, en la Nueva Versión Internacional, Romanos 10, del 5 al 11. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Por eso lo que hablamos es ley. Si nosotros que no vivimos en el tiempo de la ley, hablamos como si fuéramos ley para nosotros mismos, eso se convierte en ley. Dios no quiere que nosotros vivamos de esa manera. Pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? ¿Qué afirma la palabra de la fe? ¿Qué es lo que afirma? Lo siguiente, dice el apóstol Pablo, la palabra está cerca de ti. Eso es lo que afirma. La fe dice que la palabra está cerca de ti. ¿Cuál palabra? Toda la palabra. La palabra de Dios y de acuerdo a lo que hemos visto el día de hoy, la palabra tuya también. Tu palabra está muy cerca de ti y Dios la va a guardar de esa manera. Pero aquí, a todos aquellos que no han conocido a Jesucristo, hay un gran regalo. Está hablando de la palabra de Dios específicamente. Dice, la palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Si usted decide que ahora teniendo, luego de escuchar este mensaje o haber meditado en Dios, usted dice, tengo la palabra en la punta de mi lengua, tengo en el corazón lo que he escuchado de Dios, lo tengo. Entonces, reconoce que la palabra está cerca de tu boca. Es necesario declarar lo que tú has creído. Si en el día de hoy tú has creído que Jesucristo
realmente es el Hijo de Dios. Él vino aquí en la tierra, murió y resucitó también por ti para llevar tus pecados, para darte una nueva vida espiritual en Él, para permitirte tener acceso a una salvación tan grande que solo Dios nos puede dar. Si tú lo crees, entonces no te quedes callado. Haz lo contrario de lo que hemos hablado hoy. Habla mucho. Habla de lo que Dios ha hecho contigo. Habla de lo que Jesucristo es, de quién es Él. Y no dejes de declarar en todo lugar las verdades de nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo. Confiesa con tu boca la salvación que tú has recibido. Dile al Señor allí con tu propia boca, estés solo o estés acompañado de otras personas, que tú sí has creído, que tú sí has creído en el Hijo de Dios que murió y resucitó por ti, que tú has creído que todo aquel que crea en Él no será avergonzado, que tú has creído que ahora tu vida es un instrumento poderoso en las manos de Dios para que con tu boca tú le dejes saber a otros la verdad maravillosa de Dios, la que Dios sí espera que sea constantemente declarada por nuestras bocas. La verdad acerca del Evangelio, la buena noticia de su Hijo Jesucristo, que ofrece salvación para todos aquellos que creen en Él. Y no solo ofrece salvación, ofrece una manera de vivir. Hoy hemos hablado de una manera de vivir que vive con temor de Dios, aún en la manera en que nos permitimos pensar y hablar delante de Él, porque de Él no nos podemos escapar y Dios no puede ser burlado. Hay un Dios todopoderoso, grande y temible. Es maravilloso y es bueno en darnos su salvación, pero también es un Dios que juzga todas las cosas y que quiere ver que aquellos a quienes Él creó respondan a Él tal como Él los diseñó para responder. Así que tu vida el día de hoy se convierte en un gran instrumento para Dios, para declarar alrededor tuyo todo lo que viene de Él, para que muchos más puedan conocerlo a Él, muchos más puedan conocer quién es Él y tengan salvación y liberación en sus vidas y reciban por completo todo lo bueno que Dios tiene para ellos. Y con esto yo quiero orar en esta mañana, declarando que nuestros corazones siempre estarán en el lugar correcto, delante de Dios, con el temor de Dios adecuado, de tal manera de que cuando hablemos, hablemos siempre con conciencia, con piedad, con entendimiento de que Dios escucha todo lo que hablamos y Él aprueba o desaprueba lo que hablamos y que nosotros nos comprometemos con las palabras que usamos. Así que vamos a orar. Señor, gracias. Gracias que el día de hoy tú no nos estás enseñando una manera bonita de hablar. Tú nos estás enseñando a vivir, Señor, desde un corazón que te teme, desde un corazón que considera quién eres tú. Señor, yo te pido que a cada uno de nosotros tú nos hagas crecer en este temor de ti, en este temor profundo y reverente de ti. Señor, que con total libertad, como hijos tuyos, Señor, con esa libertad de hijos que tenemos, podamos movernos en la vida, pero teniendo un temor de ti, de tal manera, Señor, que no hablemos descuidadamente. Señor, mira aquellas cosas que no son tuyas, que nosotros hemos declarado, Señor, y de las cuales tal vez en esta hora muchos se tienen que arrepentir y nos tenemos que arrepentir. Y te pedimos perdón por toda palabra, Señor, como por la cual tendremos que dar cuenta, Señor. Tu palabra dice que nosotros daremos cuenta por cada palabra vana que haya salido de nuestra boca. Señor, te pedimos perdón por todo lo que alguna vez hayamos hablado descuidadamente. Y te pedimos que tú nos des la valentía, Señor, la firmeza de espíritu para seguir adelante con aquellas cosas que te hemos dicho a ti y que son tuyas y que nos hemos comprometido contigo, como el seguirte a ti
hasta el fin del mundo, Señor. Y amarte por sobre todas las cosas, Señor. Si hemos hecho esa declaración delante de ti, Señor, entonces queremos vivir con tu gracia, con la fuerza que solo tu Espíritu nos puede dar. Tu Espíritu que habita en nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, por completo esas palabras, las que te han dicho que te amamos de todo corazón, que no habrá nada que se interponga entre tú y nosotros, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas y lo que haces en nuestros espíritus cada día. Gracias por este día, Señor, por la bendición de poder estar juntos todos los que estamos viendo esta palabra en tu espíritu, recibiendo esta palabra en esta boca, Señor. Gracias por todo eso. Y gracias, Señor, por traer una nueva vida a todos aquellos que el día de hoy con sus bocas han confesado que entregan sus vidas a ti, Señor, y de todo corazón se comprometen a seguir hasta el resto de sus vidas, viviendo para ti, Señor. Gracias por la vida de ellos también. En el nombre de Jesús declaramos todas estas cosas. Amén. Amén. Hermanos, un abrazo grande. Nos conectamos nuevamente pronto.